Las 8 de la mañana, 10 minutos. En estos momentos ya tengo a nuestra pionera, notaria, que da fe que el programa Notaría en Casa ha tenido, no solamente en el plano nacional, sino internacional, una acogida total. Ella es la doctora Lice Roa Rovira con su muy buenos días para usted, doctora. Muy buenos días, Juan Enrique. Buenos días a esa amable audiencia a quien les doy desde esta red un abrazo virtual y pues a tomarnos un tinto en donde quiera que esté en su casa, en la sala, en el cuarto, en el patio, en el comedor o en la terraza de su casa. Pero lo importante es que sienta que Notaría está en casa. Hoy de verdad me siento muy complacida porque la zona franca industrial, los barrios de Galapa, inclusive los sitios de CAI situados en Villa Olímpica y el Carruajes, está utilizando nuestra biometría móvil, ¿me entiendes? O sea, nos trasladamos con un equipo biométrico que le identifica con su foto, con su huella, de manera con seguridad jurídica, en esas autenticaciones y en esas declaraciones extraprocesos que se dan en la notaría. Y pues de esa manera estamos prestando un servicio a la comunidad de Galapa de manera pues transparente pero eficiente y además eficaz, que es lo que se quiere. Y nos gusta porque de verdad quiero resaltar que Galapa es uno de los municipios del departamento del Atlántico que cuenta con esta herramienta. Entonces nosotros aquí nos debemos, y nosotras nos debemos sentir orgullosos porque tienen ustedes una notaría a la mano con las herramientas tecnológicas. Entonces esto es supremamente importante. Esta herramienta no la han adquirido todas las notarías aún. Es un privilegio de Galapa tenerla y quiero que la aprovechen. Para esas personas que no pueden movilizarse y que no quieren incomodarlas, pues podemos llegar hasta su casa con esta identificación biométrica sin que se muevan, realizando pues nuestros actos notariales de manera domiciliaria. Les quería comentar pues que de verdad lo que tú decías, Juan Enrique, nuestro programa tiene un ámbito internacional y nacional, ha sido ejemplo no solamente para el notariado en países como Ecuador, Chile, Argentina, inclusive México, quienes me escriben pues por mi red interna y me dicen pues que esto que estamos haciendo aquí en Galapa, entre otras cosas, es un hito a nivel nacional, no se hace en ningún lugar del país, se hace solamente en Galapa y esto los debe hacer sentir mucho más orgullosos, ¿verdad? Y pues como ustedes saben, el objetivo de Notaría en Casa es precisamente esa enseñanza, aprendizaje, porque es que en la interactuación, Juan Enrique, uno aprende. Yo aprendo de mi comunidad cuando me hace preguntas, yo aprendo de mi comunidad con el estudio de casos, yo aprendo de mi comunidad cuando de pronto me hace una sugerencia, ¿verdad? Así sea una sugerencia de tipo crítico, ¿verdad? Lo tomo de manera constructiva para mejorar, porque pues la esencia de este servicio, de esta notaría, es nuestra gente, ¿verdad? Por eso yo quiero que sepan, a mí cuando vienen a mi notaría y les di este equipo hermoso notarial, dice, yo les colaboro. Yo les digo, ustedes no le están colaborando, es un servicio que la gente tiene un derecho a que lo atiendan. Y yo quiero que esto de verdaderamente, a mí me gusta porque yo observo que
ya en algún lugar de por allá del sur de Colombia se quiere repetir un programa como este por parte de un notario quien me ha pedido permiso para decirme, doctora, yo quiero hacer algo igual a lo de usted. Y pues lógico, precisamente las cosas buenas son las que se deben dejar que se implementen en otros lugares, porque esa diversidad de experiencias de las municipalidades son las que de pronto contribuyen a que mejoremos, y debemos tomar ejemplo de las cosas buenas. Entonces, fíjense ustedes, hoy encontramos que este programa se quiere repetir en otra, de pronto con otro nombre, lógicamente que ya no será Notaría en Casa, no sé cómo lo van a denominar, pero se quiere repetir en otro lugar porque han visto los beneficios. Miran que Notaría en Casa no solamente es aprender sobre las funciones que una notaria o un notario de Colombia ejerce, ¿verdad?, sino además de eso, nuestro programa está implícito en unos valores y principios que rigen la vida en sociedad y que por lo tanto son ejemplos para nuestros hogares, son ejemplos para nuestra familia, porque necesitamos precisamente transformar nuestras sociedades hacia unas sociedades mejores, a unas sociedades tolerantes, hacia unas sociedades pacíficas, hacia unas sociedades donde verdaderamente exista el buen trato como fundamento elemental, ¿verdad?, del respeto al otro, a la otra. Esa tolerancia, hoy vemos en las noticias una noticia horrenda, precisamente porque desde nuestros hogares no enseñamos a nuestras niñas y a nuestras niñas, a nuestros niños, a que verdaderamente se respete el derecho de esa niña como el mío. Y encontramos pues una noticia que destacable pero horrenda, que demuestra que no existen políticas públicas en nuestro departamento del Atlántico, ¿verdad? Políticas públicas que fomenten esa tolerancia, esa convivencia pacífica para erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, y encontramos a un hombre como de manera casi que sediciosa agrede a una mujer. Entonces queremos, con este programa de Notaría en Casa, fíjense ustedes que nosotros y nosotras vamos mucho más allá, ¿verdad?, de nuestra función notarial, para dejar un mensaje de paz, para dejar un mensaje de tolerancia, para dejar un mensaje de convivencia pacífica, para dejar un mensaje del respeto por los derechos humanos y por la igualdad de los derechos de las mujeres, que es lo más importante, porque tenemos que estar a tono con la evolución de la sociedad. Bueno, era promesa para hoy, amable audiencia, conversarles sobre la separación de bienes o la liquidación de la sociedad conyugal, que les había dicho que también la iba a equiparar pues con esa liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, que ya les dije pues que se asemeja a la sociedad marital de hecho, patrimonial de hecho, que es la unión marital de hecho, se asemeja a lo que es un matrimonio, en el sentido pues de que una persona que ha vivido permanentemente con otra por espacio de más de 2 años, esa persona tiene pues los mismos derechos hoy legislado por nuestra Corte Constitucional, en esa igualdad de los derechos que existen, que debe existir en Colombia y que debe ser un principio fundamental para la paz de Colombia. En la medida en que nosotros seamos justos, en la medida en que no discriminemos, en esa medida vamos a tener de verdad un país mucho más justo, un país más libre, pero más que todo un país en paz. No podemos hablar, fíjense ustedes, de paz en nuestros hogares, y es que la paz comienza ahí en ese hogar, en esa casa es donde comienza la paz. A mí me llama la atención cuando de pronto, y a mí cuando pertenecí a grupos de avanzada,
me llamaba la atención cómo nosotros hablábamos de la libertad, de la justicia y de la paz, si de pronto no éramos coherentes en el fondo porque éramos energúmenos o alguna cuestión así. Entonces tenemos que ser coherentes, cualquiera que sea nuestra condición política, cualquiera que sea nuestra condición religiosa, tenemos que ser coherentes. Me llama la atención que algunos grupos cristianos también hablan del derecho a la justicia, el derecho de la igualdad de Dios, y sin embargo se discrimina. Y en nuestros hogares, precisamente, hablar de que existe la armonía, de que existe la felicidad, de que existe la paz, cuando somos injustos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos o con nuestras familias, ¿me entiendes? O con nuestros vecinos. Entonces tenemos que ser coherentes para poder lograr la convivencia, para poder lograr la tolerancia, para poder lograr de verdad la paz de nuestros hogares. Y la paz, como les decía, se inicia con esa armonía en cada uno de los actos que debemos realizar en nuestra vida personal y que se realiza en una notaría, porque ya les decía que desde que uno nace tiene que estar en una notaría. Desde que uno nace, lo primero que hacemos es registrar a nuestro bebé o a nuestra bebé, y lo hacemos en una notaría, ¿verdad? ¿Y con qué termina la vida? La vida termina con la muerte, y también lo hacemos en una notaría, y todo lo que transcurre en nuestra vida lo hacemos en una notaría. Entonces, comenzando con lo que es la separación de bienes, ¿verdad? O liquidación de la sociedad conyugal, porque es lo mismo, se llama separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal. Es la distribución de los bienes que han adquirido los cónyuges o esposos. Ustedes saben que los cónyuges son los mismos esposos, esposa y esposo, o en el caso de las parejas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo, desde el momento de casarse y hasta el momento que deciden terminar la sociedad de bienes de sociedad conyugal. ¿Cuándo existe sociedad conyugal? Cuando no se hicieron capitulaciones matrimoniales. Ya hablamos de capitulaciones matrimoniales hace rato. Bueno, pero precisamente cuando yo no separé antes de mi matrimonio los bienes que tenía o que pudiera tener con posterioridad a mi matrimonio, entonces esos bienes se acogen a la sociedad conyugal cuando soy casado, o se acogen a esa unión marital que tengo, porque entonces no estoy casado o casada, pero vivo con un hombre o con una mujer por más de 2 años. Entonces, esos bienes que cuando yo me organicé con ese compañero o esa compañera, traje a la sociedad conyugal, tenía una casa, una finca o varias fincas, carros, ¿verdad? Negocios, bienes muebles, todo lo que tenía, todo eso comprende ya algo global, algo que es una masa de la que se llama sociedad conyugal, en lo cual, aunque no esté escrito, lo que le pertenece al uno, le pertenece al otro. A mí me llama la atención cuando aquí vienen personas y me dicen, no doctora, lo que pasa es que aquí la escritura pública de esta finca que tengo yo aparece a nombre mío y mi esposa quiere que yo ahora que la vaya a vender le dé parte. O resulta, doctora, que me voy a separar y mi esposa pretende o mi esposo pretende que yo le dé la mitad de mi casa o la mitad de los bienes muebles que tengo en ese apartamento que tengo arrendado. Sí, señor, todo lo que se llevó, lo que adquirieron dentro del matrimonio, pero lo que se llevó antes del matrimonio, si no se hicieron capitulaciones matrimoniales, óigase bien, si no se hicieron capitulaciones matrimoniales, va a la sociedad conyugal. Y entonces, aun cuando esa escritura pública aparezca
a nombre de Juan Enrique Pérez, esa escritura pública implícitamente dentro de ese derecho que le corresponde pertenece también a la esposa de Juan Enrique Pérez. Así de sencillo. O aquel bien inmueble que le pertenece a Lisette Rojas Rovira, ¿verdad? Aun cuando yo no, mis escrituras públicas lo digan así, ¿verdad? Y no esté metido esa persona que de pronto viva conmigo mañana, más tarde, 2 años, aunque no me haya casado, pertenece también a esa persona. No, pero resulta que yo no he hecho ninguna declaración de que yo vivo con él, ni he hecho escritura pública de que yo vivo con él, ¿me entiende? Nada de eso. Esa persona, ya les expliqué en la unión marital, de hecho, que puede mediante 2 testigos ir ante un juzgado y con las pruebas contundentes, ¿verdad?, decir que vivió por espacio más de 2 años y la juez o el juez declara con una sentencia que sí es cierto que existía la unión marital de hecho y por lo tanto todos los bienes que tiene la pareja al que tuvo de compañera o de compañero tiene el derecho a la mitad de lo que tenía. Tiene derecho a la mitad, si tiene pensión, tiene derecho a la mitad, si tiene liquidaciones, etcétera. Entonces les dejo esto claro para que ustedes no crean que por el hecho de no haberse casado, ¿verdad?, o por el hecho de que no han hecho una escritura pública de que conviven en unión libre, ¿verdad?, o una declaración extraproceso. No, ella me ha dicho varias veces que yo vaya a hacer la declaración extraproceso y dicen, mamola, yo no voy a hacerlo porque yo con eso estoy evadiendo de que mañana más tarde me venga a reclamar. Nada de eso, con pruebas claras dentro de un proceso que es un proceso, entre otras cosas, verbal, es rápido. El juez o la juez va a sentenciar de que verdaderamente existió la unión marital de hecho y que por lo tanto ella puede reclamar todos los derechos en igualdad de derechos que hace una esposa a un esposo. Ahora bien, ya les hice claridad de que cuando existe una sociedad conyugal con anterioridad, por ejemplo, yo vivo con un hombre, ¿verdad?, que ha sido casado con anterioridad y no ha disuelto su matrimonio, ahí existe una sociedad conyugal que no se ha liquidado y por lo tanto esos bienes que él tiene no me pertenecen a mí como compañera, ¿verdad?, porque no ha liquidado su sociedad conyugal y como no ha liquidado su sociedad conyugal, mientras él no la liquide, todo lo que él adquiera conmigo, así viva 20, 50, 80 años, todo lo que adquiera no me va a pertenecer a mí, eso le va a pertenecer es a la esposa con la que de pronto no vive hace 80 años, pero con la cual no ha liquidado la sociedad conyugal. Ese es un caso muy excepcional y muy diferente. Pero eso es cuando existe un matrimonio con anterioridad, así sea el caso el hombre o la mujer, o en el caso de las mismas parejas, porque ya les he dicho que los derechos son iguales. Entonces, ¿qué puede hacerse cuando se va a hacer la separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal? Puede hacerse cuando uno se divorcia, que hace la separación o liquidación de la sociedad conyugal, o dentro del mismo matrimonio. Yo vivo con mi esposo, pero quiero hacer la separación de bienes, ¿me entiende? Ustedes saben que estamos en una sociedad muy evolucionada. Estamos en pleno siglo XXI, yo hablo con mi esposo o con mi esposa, le digo, hombre, yo en este momento del matrimonio tengo 5 años de estar casado contigo, 20 años de estar casado contigo, pero yo quiero hacer liquidación de mi sociedad conyugal. Vamos a seguir viviendo, pero yo quiero hacer aquí un mochi, ¿me entiende? Y se liquida la sociedad conyugal. Se hace la separación de bienes, no quiere decir que porque yo me separe o liquide la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial, porque le estamos haciendo un parangón aquí, no quiere decir
que yo me voy a separar de cuerpos o necesariamente me tengo que divorciar, no. Yo no me separo de cuerpos ni nada, y hago mi liquidación de la sociedad conyugal porque quiero liquidarla, ¿verdad? Y es un derecho que tengo dentro de mi consentimiento, ¿verdad? Y de mutuo acuerdo lo hago, y si no me entiendo con él, entonces la hago, entonces de manera contenciosa, que ustedes saben que es ante un juez. En el caso de que esa liquidación de la sociedad conyugal, oígase bien, se realice de mutuo acuerdo, es cuando se puede hacer ante una notaría, ¿verdad? Y los requisitos son que los cónyuges deben ser plenamente capaces y deben, como les dije, obrar de común acuerdo, es decir, tienen que estar de acuerdo para poder acudir a la notaría. Ustedes saben que todo lo que se realiza en la notaría tiene que estar de acuerdo. Si aquí vienen a separarse de bienes o a liquidar la sociedad y no está de acuerdo uno de las partes, no puede hacerse. Lo mismo en una sucesión, si en una sucesión se va a realizar en la notaría y hay uno de los 12 hijos que no está de acuerdo, no pueden hacer la sucesión en la notaría, tienen que irse a un juzgado. Necesitan los documentos de identificación. Ustedes saben que para todo tenemos que llevar nuestra cédula, y más que todo ahora, como les decía, que existe pues la identificación biométrica, en la cual se pasa la barra que tiene la cédula sobre nuestro sistema biométrico, para que en correlación con la oficina del registro del Estado Civil Nacional pueda coincidir de que la cédula que me está presentando esa persona es precisamente la de ella y no existan suplantaciones. La copia auténtica del registro civil del matrimonio, si este se realizó, ustedes saben, antes de 1938, porque quienes se casaron en 1937, esas personas, la prueba no es el registro civil de matrimonio, sino la partida de matrimonio, ¿verdad? Solamente existe el registro civil como prueba, es a partir del año de aquellas personas que realizaron su matrimonio, que nacieron con posterioridad, y lo mismo con el registro de defunción, con posterioridad al año de 1938. En este caso, pues la partida eclesiástica reemplaza la copia auténtica del registro civil. Si entre los bienes que se hayan adquirido los cónyuges, o sea, los esposos, que se pretenden repartir hay inmuebles, ¿verdad? Deben presentarme, además de eso, el certificado de paz y salvo de impuesto predial. Ustedes saben que para todo ejercicio que se vaya a realizar de traspaso de bienes inmuebles, si la persona no está paz y salvo en impuesto predial, no puede realizar ningún acto. Entonces es fundamental estar al día con el paz y salvo de impuesto predial para poder realizar esa separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal. Si el inmueble está sometido a propiedad horizontal, o sea que pertenece a un edificio, se necesita también el certificado de paz y salvo del pago de la administración. Si en el inventario se incluyen deudas, porque también en una separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal existe, pueden existir deudas. Todo eso se relaciona en el inventario, o sea, en el documento que aporto para la separación de bienes o de la liquidación de la sociedad conyugal. Si la sociedad conyugal, en el caso se terminó con el divorcio o con el divorcio en el caso de matrimonio civil, o por cesación de los efectos civiles en el caso del matrimonio civil, les explico. Divorcio en el caso del matrimonio civil y cesación de efectos civiles en el caso del matrimonio católico. Entonces,
o por la separación de cuerpos o de bienes, o por la nulidad del matrimonio, se debe registrar esta terminación en la copia del registro civil de matrimonio para poder iniciar la separación de bienes. Ya yo les dije también en anterior sintonía de Notaría en Casa, que todos los actos que se refieran a la personalidad de la persona, valga la redundancia, van en su registro civil de nacimiento. Pero cuando los actos se refieren al matrimonio, ¿verdad?, entonces esos actos se colocan al margen del registro civil de matrimonio. Por ejemplo, si se divorció, ¿verdad?, va la nota marginal de que se divorció. Si hubo cesación de efectos civiles, ya saben que cuando hablamos de divorcio es porque el matrimonio era matrimonio civil. Yo quiero que manejen todo este lenguaje porque quiero que mi gente conozca de esto, porque precisamente es el compartir del conocimiento. Yo deseo que lo que yo he aprendido se revierta en un yin y un yang en mi gente, que aprendan. Quiero dar de todo lo que aprendí, no me quiero ir gorda, regordota, con todos los conocimientos donde yo los puedo compartir con la humanidad. Entonces por eso quiero que manejen este idioma de que cuando se le habla de divorcio, estamos hablando de que una terminación de un matrimonio civil. Y cuando hablamos de cesación de los efectos civiles, es porque estamos hablando, ¿verdad?, de un matrimonio eclesiástico, porque en el matrimonio eclesiástico lo que se hace es la cesación de los efectos civiles, ¿ok? El tiempo estimado de entrega para esta escritura, ¿verdad?, depende de las características particulares de los bienes que se van a repartir y del cumplimiento de los requisitos de ley, es decir, cuando me traiga el inventario solemne, que me aporte el poder del abogado mediante el cual le otorga las facultades para que firme la escritura de separación o liquidación de bienes, o puede ser también ellos personalmente lo pueden hacer. Oye, el costo, lógicamente que varía, y yo quiero que mucha gente también con relación a esto tenga muy claro. Nosotros nos regimos por unas tarifas notariales. Doctora, pero es que a fulano le cobraron tanto por la escritura y a mí me cobran tanto. Sí, por ejemplo, en una separación de bienes, ¿verdad?, en la cual la liquidación de esa sociedad conyugal corresponde a sus activos y pasivos a un resultado, por ejemplo, de 350 millones de pesos como resultante, ¿verdad? Entonces, en esa liquidación de esa escritura pública es diferente a una liquidación de una sociedad conyugal o separación de bienes de alguien que solamente lo que tiene en el inventario es 35 millones de pesos. Entonces la escritura, lógicamente, de esa persona de 35 millones de pesos se diferencia del valor de la escritura de la de 350 millones de pesos. Y por eso el valor de la escritura de mi casa, ¿verdad?, por decir algo, se diferencia del valor de la escritura de otra casa, porque son diferentes los valores comerciales o catastrales. Estoy enseñando a mi gente a que en ese proceso de transparencia y de anticorrupción también aprenda a que tenemos que ser transparentes con el Estado, en el sentido de que generalmente, porque es que, yo no sé, nuestra legislación está hecha a veces como para también pecar
de no transparente, y establece, por ejemplo, la legislación colombiana que los bienes se pueden liquidar hasta el mínimo del valor catastral. O sea, puede ser, no puede hacerse una escritura por un valor menor al valor catastral. Entonces resulta que mi casa y la casa de todos en Colombia aparece con un valor catastral menor a lo que realmente es el valor comercial. Y nosotros creemos que con evadir los impuestos, porque esa es parte de la corrupción en Colombia, evadir los impuestos, creemos que con evadir los impuestos, en el sentido de que como voy a pagar por el valor del valor comercial de mi casa, o de cómo estoy haciendo la venta, estoy vendiendo mi casa por 300 millones de pesos, pero resulta que el avalúo catastral que aparece en mi casa, ¿verdad?, es de 150 millones de pesos, y la escritura, lógicamente, de esa manera me va a salir un poquito menos costosa. Entonces utilizo el valor catastral porque resulta que la legislación me lo permite. Y yo creo que me estoy haciendo un bien, y muchas veces me estoy haciendo un mal, porque resulta que cuando le tengo que demostrar hoy en día en esa revisión que existe de lavados de activos, en el cual el banco me pregunta de dónde saqué el dinero que estoy depositando, ¿verdad? Y estoy depositando 300 millones de pesos, pero solamente estoy declarando 150 millones de pesos, entonces resulta que de dónde saqué los otros 150 me van a decir en el banco o la unidad investigativa de lavados de activos, que es la UIAF, ¿verdad? Entonces, cuando me hagan una investigación de tipo penal como persona sospechosa de lavados de activos, me tengo que ver abocada a buscar un abogado para demostrar que fue que yo compré la casa o vendí la casa por 300 millones de pesos y solamente declaré 150 millones. Y fíjense ustedes que el que compra también se perjudica, porque de pronto un día quiere hacer un préstamo en un banco y solamente hizo la compra por 150 millones, cuando verdaderamente el valor real es de más de 300 millones, porque ya la adquirí hace años, y mi casa de esa manera no la estoy valorizando, sino que el caso del comprador la estoy comprando en detrimento porque le puse un valor menor. O también puede suceder el caso de que yo establezca una cifra diferente en la escritura pública y me vea abocada un día ante de pronto la denuncia de una lesión enorme por un precio muy bajo colocado en la escritura pública. Todas esas cosas dentro del control de legalidad me toca a mí hacerlo aquí en este lugar, pero además enseñando a mi gente a que seamos transparentes, a que digamos la verdad. Una de las cosas, fíjense ustedes, que nos diferencia de países desarrollados como en los Estados Unidos de Norteamérica, es que precisamente se ha entendido que los municipios, los estados, para poder desarrollarse, mire, el desarrollo de los municipios sale del bolsillo de los mismos individuos. Entonces tenemos que pagar más impuestos, y una manera de no ser corrupto, porque es que no funciona de que yo diga que el funcionario o los funcionarios o funcionarias de Colombia no sean corruptos, cuando yo soy corrupto en mi casa porque le tengo un fraude a la luz, porque le tengo un fraude al agua, porque le tengo también fraude a mis impuestos prediales cuando los voy a pagar, que trato con un intermediario para que de pronto ya no se puede hacer, menos mal con la sistematización, pero antes se hacía, en la cual de pronto le daba a alguien algo para que se pagara, se bajaba y no se pagaba lo correcto. Eso es corrupción. Es corrupción cuando yo desde mi casa, desde mi hogar, evado
esa herencia que le corresponde a esa persona discapacitada, ¿verdad? Es corrupción cuando yo no imparto igualdad de derechos en mi casa. Es corrupción cuando no practico el principio del respeto. Y todo eso es corrupción, pero a veces creemos que corrupción nada más es robarle al Estado, o quienes le roban al Estado. Corrupción también lo hacemos nosotros desde la casa, cuando de pronto le colocamos una limitación a ese contador para que no marque lo correcto, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que aprender para la transparencia y para poder ser coherentes, ¿verdad? Corrupción es yo no hacer fila y colarme de la fila porque estoy respetando un orden establecido, así sea de la misma sociedad, para hacer. Corrupción de pronto es también colocar ese equipo de sonido donde la ley me dice a mí, ¿verdad?, que debo tener un tono bajo y que lo utilizo porque tengo influencias en el poder o en el ente territorial local, porque no me dicen nada porque soy de la misma dirección política. Todo eso es corrupción. Entonces tenemos que ser coherentes. Doctora, desde allí. Hay un problemita, hay personas que se quitan los años. Esa es corrupción también, ¿verdad? Esa es corrupción también, Juan Enrique, por eso yo nunca he dicho mi edad, ¿oíste? Buena pregunta, ¿verdad? A mí me preguntan cuál es mi edad, yo digo, no, yo ni me acuerdo cuántos años tengo, porque para mí el tiempo no existe, sino el ahora. Vieja la cédula. Sí, yo la cédula para identificarme, no para mis años. Bueno, Juan Enrique, de verdad que pues deseo que haya dejado un mensaje bien interesante en esta notaría en casa de hoy para todos y para todas, y pues que les deseo un maravilloso día. Me faltó un poquito en cuanto a la liquidación de la sociedad patrimonial. De hecho, me quedé en la sociedad conyugal solamente, o sea, para los casos de matrimonio, la separación de bienes. Entonces, para el próximo programa voy a trabajar precisamente esa liquidación de la sociedad patrimonial, de hecho, porque yo sé que mi sociedad galapera es una sociedad bastante libre, libertaria, y aquí existen muchas pues uniones maritales, algunas verdaderamente legalizadas, otras no, pero que son sociedades maritales de hecho. Y pues quiero aclararles para que tanto hombres como mujeres, como parejas del mismo sexo, sepan cuáles son sus derechos, ¿verdad?, cuáles son sus obligaciones también, porque ustedes saben que no solamente somos objetos en nuestra sociedad de derechos, sino que también somos objetos de obligaciones, y que tenemos que también ser coherentes en ese aspecto. Tenemos que dar para recibir, y vamos a referirnos a casos específicos de esa unión marital de hecho y su liquidación de la sociedad patrimonial, que no se llama liquidación de la sociedad patrimonial, liquidación de la sociedad conyugal, sino liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Bueno, así que eso me parece así estupendo. Que estén muy atentos a aquellos que no se han casado porque creen que algún día no les va a corresponder lo de su esposa o de su esposo o de su compañero, o compañera, o aquellas parejas del mismo sexo que han vivido por espacio de más de 2 años y porque no han legalizado su relación, no van o van a estar exentos de darle lo que le corresponde al otro o a la otra. Oiga, doctora, y también hay corrupción, el de la pesa falle, eso lo habla la Biblia, ¿yo? Por supuesto, por supuesto. Mira, Juan Enrique, nosotros aquí en nuestro país, todos tenemos que comenzar un proceso de construcción, yo, tú, todos, aquí nadie puede hablar sin antes hacer un ejercicio en sí mismo para transformar nuestros corazones, para transformar nuestros accionares diarios como individuos, como personas, para ser cada día
mejores seres. Entonces, somos un proceso de construcción, nadie es perfecto, lógicamente el único perfecto es Dios, no tenemos derecho a juzgar a nadie, solo solicitamos o debemos estar siempre en la tónica de solicitar la justicia, la libertad, la igualdad, pero ante todo el respeto por esas mujeres que yo tanto amo. Bueno, pero fíjense que por aquí me está diciendo una persona que por eso fue que a las mujeres no les entregaban cédula anteriormente. Ajá. Para que no tuvieran necesidad de esconderla. Ah. Doctora, muy amable, ¿vio? Por su presencia. Bueno. Y estos programas cada día cobran importancia, ¿vio? Bueno, Juan Enrique, bueno, ya te digo, no tengo edad. Y como dice la da canción, fe de eso, da fe de eso. sí, como dice la canción, no tengo edad para amar. Un feliz día para usted, doctora, ¿vio? Bueno, buenos días, Juan Enrique, buenos días a esta amable audiencia, un beso, un abrazo y un día maravilloso y lleno de muchas bendiciones. Bueno, perfecto. Notaría en Casa rezará el próximo jueves de 8:10 a 8:50 a través del dial 1056. Señoras y señores, voy a